Vamos a dar paso al módulo denominado la hoja de ruta para el crecimiento sostenible en Colombia. Invito a los participantes del siguiente panel a la doctora Cecilia López, exministra de Estado, presidenta del Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico, CISOE. Invito al doctor Luis Felipe Henao, exministro de Estado, al doctor Roberto Junguito, exministro de Estado y excodirector del Banco de la República, al doctor Aurelio Suárez, ingeniero industrial, miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, analista económico, político internacional y consultor en áreas públicas privadas, columnista y panelista de Blue Radio. Moderará este segmento el doctor Leonardo Villar, director del Centro de Investigación Económico y Social FEDesarrollo, quien introducirá a nuestros panelistas. Doctor Villar, bienvenido. Adelante, todo suyo, este auditorio. Bueno, muy buenas tardes ya. Vamos a dar inicio entonces a este último panel que tenemos sobre la situación económica, nuevamente, volviendo de los temas que estábamos viendo en el panel anterior. Dada la hora, dado que tenemos poco tiempo y que el presidente está próximo a llegar, vamos a tratar de acortar en la medida de lo posible esta sesión. Lo que estaba previsto era yo hacer una presentación introductoria que los panelistas conocen, por lo tanto voy a no hacer la presentación introductoria, voy a hacer un breve resumen, pero los panelistas afortunadamente tuvieron la oportunidad de mirarla para que puedan reaccionar sobre ella y obviamente cada uno de ellos dar sus comentarios. El panel que tenemos es un panel de lujo, creo que no vale la pena siquiera presentarlos, todos ustedes los conocen muy bien. Quizás me paso simplemente de manera directa a resumir muy brevemente la introducción que yo tenía preparada, donde lo primero que hay que decir es que tenemos una economía que se ha desacelerado de una manera muy importante. Llevamos ya 4 trimestres con crecimientos entre 1 y 1,5%. ¿Qué ha causado esa desaceleración? Es evidente que hay 2 razones fundamentales. Una es el desplome de la producción petrolera y de los ingresos petroleros. La pérdida de ingresos petroleros para el país representa el 8% del Producto Interno Bruto en los últimos 3 años. Y para el gobierno nacional, la pérdida de renta petrolera representa 3.3% del PIB con respecto a 1994 y 2% del PIB si lo miramos con respecto al promedio de los primeros 4 años de esta década. El impacto que tiene la caída en los ingresos petroleros se une al impacto que tiene el colapso de la economía venezolana y la desaceleración muy fuerte de las economías latinoamericanas en general. La caída de la economía venezolana obviamente la conocen todos ustedes, pero vale la pena decir que en solo 3 años la reducción del PIB de esa economía, que es nuestro principal socio comercial en la región, es una contracción de más del 30%, algo que no se veía en ninguna economía mediana o grande del mundo, por lo menos desde la época de la Gran Depresión de los años 30. El segundo comentario que quiero hacer antes de dar la palabra a los demás es que pese a la magnitud del choque que recibió la economía colombiana, el ajuste de alguna manera se ha ido completando. Tenemos una tasa de cambio que ya se estabilizó, que llevamos más de un año con la tasa de cambio alrededor de los 3.000 pesos por dólar. Tenemos una inflación que se afectó inicialmente por la devaluación
se afectó también por la sequía que tuvimos en el primer semestre del año pasado, pero la tuvimos en 9% en julio del año pasado y hoy está en 3.4%. Tenemos una balanza de pagos que, como mostró el ministro de Hacienda esta mañana, llegó a estar en un 6.4% del PIB de déficit en el año 2015 y hoy en la proyección nuestra, que es incluso desde este punto de vista más optimista que la del propio gobierno, esperamos que el déficit sea de 3.4% del PIB en 2017. Y un balance fiscal que ha sido razonablemente manejado, en parte por una reducción de gastos y en parte por una reforma tributaria que se aprobó el año pasado y que aumentó los ingresos. Ahora, esto nos ha permitido superar de manera razonablemente positiva el shock que enfrentamos cuando se compara con lo que sucedió en otros países de América Latina, pero los retos son enormes y yo simplemente quiero enumerar esos retos. Yo planteo en la presentación que había repartido 3 tipos de retos. Uno, primero, es el reto de recuperar el crecimiento. Como ya dije, llevamos 4 trimestres creciendo entre 1 y 1,5% anual. Es simplemente el crecimiento de la población, o sea, llevamos 4 trimestres sin crecer el ingreso per cápita de los colombianos. La perspectiva, a nuestro juicio, es que hay posibilidades de recuperar algo de crecimiento, pero esas perspectivas son pobres. La proyección que hemos revisado para el crecimiento de este año en Fedesarrollo es que creceríamos a 1.7%, una cifra menor que la que teníamos hasta hace unas semanas cuando conocimos la cifra del segundo trimestre. Si crecemos 1.7% este año, quiere decir de todas maneras que vamos a recuperar algo de crecimiento, porque implicaría que el segundo semestre estaríamos creciendo cerca de 2.1%, que es considerablemente más de lo que crecimos los 4 trimestres anteriores, pero sigue siendo pobre y la perspectiva para el año entrante, nuestra proyección básica, es de 2.6%. Incluso esa proyección pobre, por decirlo así, es una proyección que tiene riesgos y entonces el primer reto es cómo lograr que por lo menos eso se manifieste. El segundo reto que planteaba en la presentación era cómo encontrar fuentes de crecimiento para el mediano plazo, mirando ya no lo que va a pasar el resto de este año y el año entrante, sino mirando una perspectiva de los próximos 4 o 5 años. Algo muy relevante para el cambio de gobierno es cuáles van a ser las fuentes de crecimiento que vamos a tener, y planteaba un escenario relativamente esperanzador en 3 frentes. Uno, el sector de servicios, el turismo, algunos otros servicios empresariales en los cuales podemos tener ventajas importantes. Planteaba también la posibilidad de aumentos en productividad que surgen, por ejemplo, de las mejoras en formalidad, tema al cual se han referido esta mañana varios de los panelistas. El aumento de la formalidad que se está dando de manera gradual y que puede continuar hacia el futuro, puede ayudarnos a mejorar la productividad, y planteo con algún tono de esperanza la posibilidad de que Colombia por fin tenga un desarrollo del sector agropecuario, sector en el cual hemos estado tremendamente rezagados en los últimos 25 años. Simplemente menciono que mientras Perú y Brasil tuvieron crecimientos del ingreso, de la producción per cápita real en los últimos 25 años de más de 100%, Colombia lo tuvo de apenas 10%. Simplemente tenemos un sector agropecuario rezagado. Las posibilidades que hay para el sector agropecuario son enormes, lo vimos en la presentación de Gabriel Jaramillo hace un rato. Es un sector que requiere tecnificación, que requiere inversión, y las posibilidades de que eso se desarrolle en el contexto del posconflicto son muy importantes. Y planteo 2 sectores de mucha preocupación. Uno, el sector minero, un sector donde por razones muy diversas hemos venido perdiendo reservas petroleras, donde además no estamos haciendo exploración, no estamos haciendo explotación, y se está generalizando un ambiente popular en contra de el desarrollo de la minería. Aparte de los problemas legales que pueda haber en esas consultas populares, hay
un cuestionamiento importante de cuál ha sido la aproximación del gobierno y de las empresas a las comunidades para poder lograr un convencimiento de esas comunidades de que podemos tener un desarrollo minero sano y amigable con el medio ambiente y que, por supuesto, nos genere los recursos que necesita el desarrollo de la economía nacional y el desarrollo de los planes sociales. Y el otro sector sobre el cual planteo una perspectiva pesimista, por decirlo así, es el sector industrial, donde todavía no vemos ningún elemento de repunte, a pesar de que el sector industrial colombiano debería estarse beneficiando de la fuerte depreciación del peso que observamos en los últimos años. Y para terminar, el último eje de la presentación que yo tenía es simplemente el eje fiscal. Y en el eje fiscal el planteamiento es muy básico, es la reforma tributaria del año pasado nos ayudó a sobrepasar la situación que necesitábamos para este año. Afortunadamente no tenemos una rebaja de las calificadoras de riesgo en este momento, como nos hubiera sucedido en ausencia de la reforma tributaria, pero la perspectiva que vemos desde FEDesarrollo es una perspectiva difícil, es una perspectiva que contrasta con el optimismo que de alguna manera se ve en el marco fiscal de mediano plazo publicado por el gobierno. En ese marco fiscal de mediano plazo se ve que las metas fiscales hacia futuro se lograrían, pero se logran fundamentalmente con un aumento de ingresos que sinceramente no lo vemos por una razón fundamental, y es que los impuestos empresariales, como lo explicó el ministro esta mañana, van a bajar de manera importante el año entrante y con en mayor magnitud en el año 2019, cuando se acaben las sobretasas que se mantuvieron para el impuesto de renta empresarial. Eso unido a que el marco fiscal de mediano plazo plantea una reducción del gasto tremendamente fuerte, una reducción de la inversión que se mantendría en 1.4% del PIB durante los próximos años. Eso es menos de la mitad de lo que fue la inversión del gobierno nacional hasta el año 2014 o 2015, y el gasto de funcionamiento baja de unas formas que tendría que definir el próximo gobierno cómo hacerlo. La dificultad que eso genera plantea un reto inmenso, y por eso creo que es muy importante dejarlo sobre el tablero para la discusión que viene. Yo con esta introducción quiero simplemente pasar la palabra a los panelistas y quisiera empezar por la única mujer que hay en el panel, la doctora Cecilia López, que obviamente no necesita presentación, es ministra de Estado y muy conocida de todos. Muchas gracias. Bueno, como no podemos perder tiempo, estamos tratando de dar algunas ideas sobre el futuro de la economía colombiana. Yo tengo 5 mensajes, pero una pequeña introducción. Yo creo que la coyuntura económica nos tiene absortos porque nos ha sorprendido que después de estar acostumbrado a que esta economía se manejaba con cifras promedio de 4% anual, estamos en una desaceleración. Pero yo sí, después de oír y conocer la presentación de FEDesarrollo, quiero decir que declaremos suficiente información. Porque aquí lo que necesitamos es pasar a hacer cómo iniciamos esas reformas de largo plazo, que el país ha postergado durante décadas y que como son de largo plazo no las empezamos nunca. Y el mensaje que quiero dejar es que el largo plazo empieza ya. Esa frase no es mía, pero la he repetido tanto que ya la siento como propia. Entonces, para empezar en ese tema, lo primero que hay que aceptar es que estamos viviendo un quiebre histórico. Y me gustó mucho la presentación del empresario de Nicaragua. Una cosa es Colombia con conflicto armado y otra cosa es Colombia sin conflicto armado. Gústenos o no nos guste el acuerdo final, aquí hay una realidad. Y esa realidad se da en un momento de la economía complicada, una situación fiscal complicada, pero lo peor es la polarización del país. Esto es inaudito. En lo único que estamos de acuerdo en términos económicos es que no estamos creciendo como toca, que estamos mal. Pero de resto en todo lo hemos cruzado por ideología, inclusive los planteamientos que me parece que son absolutamente absurdos, ponerle connotaciones ideológicas a un debate que no debería serlo. Entonces yo creo que tenemos una tarea titánica, que es reorientar a la economía colombiana en medio
de una situación tan difícil y con posiciones tan distintas. Pero entonces llegó la hora de las propuestas. Yo creo que la primera propuesta es que Colombia nunca se ha comprometido en construir la base productiva. Aquí hemos vivido a punta de bonanzas. Y como decía el presidente López, las hemos manejado relativamente bien, pero ¿dónde está el compromiso de tener el sector agropecuario que toca, de tener el sector industrial que toca, de tener el sector servicios? Eso no lo hemos hecho. Entonces, lo primero es comprometámonos a construir ahora sí una base productiva que nos permita, que será la base para las exportaciones, pero que nos permite ese colchón para no estar sujeto a los vaivenes internacionales. Y yo tengo una propuesta concreta que creo que coincide con lo que aquí se ha dicho. Primero, yo creo que es el sector agropecuario y la agroindustria, porque tenemos que tener valor agregado donde tenemos que poner el énfasis. Y en eso no nos demoremos más. Yo quisiera que me pusieran la gráfica, solamente voy a presentar una gráfica. ¿Por qué? Tenemos el diagnóstico, le hemos trabajado, aquí Roberto y yo trabajamos, Fedesarrollo hizo los cálculos de cuánto vale una transformación rural del campo, que no es ninguna cifra descomunal, se sabe cómo hacerlo, pero esto tiene que arrancar. Y una de las primeras cosas para arrancar es fundamental entender qué está pasando con un elemento crítico y es el tema de la concentración y subutilización de la tierra. Y aquí ustedes me perdonan, pero yo sí creo que a mí me enerva la hipocresía de muchos sectores de este país. No hacen sino pedir que haya un cambio, pero cuando se dice que el cambio tiene que ser el sector agropecuario para que se genere la agroindustria y las exportaciones donde tenemos ventaja, inmediatamente el elemento fundamental que es la tierra, a eso sí no lo toque. Entonces me gustaría que me pusieran la gráfica de la tierra para después comentarlo. Entonces yo creo que es allí donde está el gran énfasis que tenemos que hacer. Ahora, toca esos temas cruciales de esta sociedad en la cual la concentración histórica de la tierra y la subutilización es dramática. Qué bueno que vimos la presentación de la ganadería, pero ¿dónde está mi gráfica? No, yo quiero que me muestren la gráfica, no. La gráfica, yo no les voy a echar carreta, la gráfica. Esa gráfica lo que demuestra, esa es la primera que tengo, es lo que está pasando con el sector agropecuario. Miren, en Colombia hay 40, más o menos 30 y pico millones de hectáreas dedicadas a la ganadería y con excepciones tan brillantes como la que nos presentaron, más o menos hay una cabeza de ganado por cada 2 hectáreas. O sea, el tema de la concentración y subutilización de la tierra es tremendamente complicado y es allí donde debe estar el esfuerzo. Nunca me la presentaron, pero lo que les quería mostrar es que en los últimos 54 años ha aumentado la tierra productiva, digamos, pero la estructura de la tierra no se ha movido un ápice. Ha aumentado la proporción de personas que tienen menos de 5 hectáreas, o sea, estamos con microfundios, y ha aumentado la proporción de la gente que tiene más de 1000 hectáreas. Entonces, eso muestra que ese tema es fundamental. Roberto y yo habíamos hablado cuando creímos que teníamos más tiempo, que como no hay precandidatos, él hacía una propuesta conservadora y yo hacía una propuesta liberal. Entonces, quiero empezar por decir, como si el Partido Liberal existiera, pero como no existe, debería decir lo siguiente, y yo soy liberal, pero no pertenezco al partido, por fortuna, hace mucho tiempo. Primero, la democracia. Yo creo que este país tiene un serio problema de democracia, ya lo hemos oído, la corrupción, la falta de participación, la desigualdad. El segundo punto que tiene mucho que ver con la presentación que hizo, y por eso me gustó mucho el empresario de Nicaragua, llegó la hora de definir el rol de hoy del Estado y del mercado. Hoy es imposible pensar que el Estado resuelva todo, como es imposible pensar que el mercado lo resuelva todo. Y eso no está suficientemente discutido en este país. Y una propuesta liberal debía decir, el Estado ya no es el proveedor de los servicios sociales en el país. Y el Estado sí debe ser el que hace la política, el que vigila y controla lo que no hace. Y el sector privado sí puede ser el distribuidor de los servicios sociales de este país, pero que no crea que puede manejar los recursos públicos como no puede manejar los recursos públicos como los recursos privados maximizando utilidades, y aquí tenemos muy claramente el caso de Saludco.
El otro criterio, porque sobre que la prioridad tiene que ser el sector agropecuario y la agroindustria, eso no tiene carácter político, eso es una decisión fundamental de esta sociedad para todo el mundo. Pero en el modo sí está el cambio, y es liberal hacerlo pensando en reducir todas las desigualdades, incluyendo las desigualdades de género, que a muchos de ustedes no les preocupan porque son dramáticas. A ver, digan algo a las mujeres. ¿Cuántas mujeres hay aquí? Ah, bueno, muévanse, porque si no nos dejan regados. Muy bien. Y entre las reformas, para terminar, obviamente la reforma rural, con el gran tema de la tierra, una reforma política, se acabaron los partidos políticos, pero una democracia no funciona sin partidos, de tal manera que bienvenido la ida y lo mal que le está yendo a los de hoy, vamos a crear nuevos partidos y ojalá las mujeres se comprometan con la política en este país. Y finalmente, comparto lo de la reforma tributaria, es una vergüenza, a ver si entre las contradicciones, a ver si dejan de evadir los impuestos los sectores ricos de este país, los individuos ricos, para que las empresas paguen menos y para que la gente, población en general de la población, no tenga que pagar impuestos tan pesados como el IVA. Finalmente, lo que quisiera decir, y esto para mis colegas economistas, una cosa fundamental, liberal, es que hay que empezar a reconocer el contenido de equidad o de inequidad de la política macroeconómica. No más la política, el bienestar de la gente en manos de una política social corrupta, llena de incentivos, sin universalidad, que lo que ha hecho es hacer de la profesión, hacer de ser pobre una profesión. Entonces es un tema de mirar el contenido de la política social, pasar de la focalización a la universalidad y a ver si por fin alguien cumple los derechos que están expuestos en nuestra Constitución. Y quiero terminar diciendo lo siguiente: tenemos una inmensa tarea, pero mi mensaje es: no sigamos perdiendo el tiempo. Empecemos ya a construir las grandes reformas, entre las cuales en ese debate tiene que estar no solamente el Estado, porque todo se lo dejamos al Estado, sino, y me gustó mucho las palabras del doctor Domínguez, aquí el sector empresarial tiene que empezar a asumir la responsabilidad en la recuperación de una economía sostenible, de una economía mucho más igualitaria y mucho más transparente y mucho más dinámica. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, muchas gracias por el tiempo, por respetar el tiempo. Después, si nos queda tiempo, volvemos a hacer una ronda entre ustedes, pero les voy a dar la palabra al doctor Aurelio Suárez, panelista habitual de Blue Radio y muy conocido también, analista. Gracias, doctor Villar. Mil gracias, agradecer a Confecámara la gentil invitación para participar en este panel. Un saludo a los compañeros de panel. Yo tengo una divergencia de fondo con la mayoría de quienes hacen el análisis económico en el país. Y es que yo creo que la situación económica de Colombia no es de desaceleración, es de estancamiento y de altísima vulnerabilidad. Sí, no comparto la teoría de que ya se tocó fondo y vamos a empezar a recuperar. No. Y voy a dar rápidamente 5 razones para mostrar esto. En el año 2010 al país se le dijo que íbamos a impulsar esto a través de 5 locomotoras. Cuando uno revisa la generación de empleo de esas 5 locomotoras, uno encuentra que si bien en Colombia se crearon 3 millones de nuevos ocupados, algo más, solamente 300.000 personas corresponden a las 5 locomotoras. No voy a detallar por sectores porque sé que el tiempo apremia. El resto lo crearon sectores que no eran las locomotoras. Segundo punto, el desarrollo de una política que yo he llamado detener el capital extranjero como variable fundamental de la economía ha generado en la economía colombiana los conocidos déficits gemelos, tanto el déficit en las cuentas externas o en la cuenta corriente de la balanza de pagos como el déficit fiscal. Vean ustedes, en el año 2014, cuando uno suma estos dos déficits, suman 7% del Producto Interno Bruto. En el año 2015 suman 9,8% del Producto Interno Bruto. En el año 2016 suman 6,8% del Producto Interno Bruto. Y para el 2017, y me atengo a las cifras del marco fiscal de mediano plazo, es 6,8% del Producto Interno Bruto. Y algunos me dirán, bueno, pero más o menos va a ser igual.
Sí, es igual, pero ya hemos gastado todos los instrumentos de política económica. Ya gastamos el instrumento de política fiscal con la reforma tributaria. Hasta hoy se redujo la tasa de interés interbancaria por Banco República ya a un punto prácticamente imposible de mover, no solamente por la inflación, sino por el crecimiento de la calidad de cartera, y también ya se hizo el ajuste en política cambiaria. Es decir, estamos en la misma sumatoria de déficit y gemelos, habiendo agotado los instrumentos. Tercer punto, y es el que me parece más importante en materia de vulnerabilidad. Cuando uno revisa la pérdida de ingresos por exportaciones en Colombia, encuentra esto. Esa pérdida de ingresos de exportaciones en Colombia, en términos de ingreso de capital extranjero, se han compensado con deuda de corto plazo. Y en ese sentido, Colombia está en una situación de alta vulnerabilidad. Permítanme darles dos cifras. Cuando uno revisa los pasivos del país, que son la deuda externa más el stock de capital extranjero, esos pasivos están sumando 313.000 millones de dólares. Quiero comentarles que esos pasivos subieron prácticamente, sobre todo por la deuda de capital externa, de 63.000 millones a 88.000 millones de dólares. Y cuando uno revisa la posición patrimonial del país en la relación activo-pasivo, hemos pasado de 91.600 millones negativos en el 2012 a 149.000 millones de dólares en 2016. Es decir, el país ha venido aumentando su exposición y su vulnerabilidad en materia de la relación con las cuentas externas. Cuarto punto, la relación entre el crecimiento de la deuda y el crecimiento del Producto Interno Bruto. Entre el año 2011 y el año 2016, entre el año 2010 y el año 2016, la deuda pública del sector público no financiero creció 85%. La deuda externa creció 85% y el PIB creció 58%. Y cuando ustedes cogen el crecimiento de la deuda por habitante entre el año 2011 y el año 2016, la deuda por habitante creció 81%, mientras el ingreso por habitante solo creció, óiganlo bien, 32%. Y este año el ingreso por habitante va en cero, porque un Producto Interno Bruto, el crecimiento de un Producto Interno Bruto a primer semestre de 1,1 le da que simplemente está creciendo la tasa demográfica y cero el Producto Interno Bruto por habitante. Es decir, el país está viendo cómo su ingreso por habitante cada vez está más comprometida por deuda por habitante. Hoy, todos los colombianos, incluido el que estén haciendo en este momento en el Hospital Universitario de Cartagena, nace debiendo 10.200.000 pesos. Hace 5 años nació debiendo 5 millones de pesos. Último punto en términos de la vulnerabilidad y del estancamiento de la economía. Tanto el informe del Grupo de Consulta 4 del Fondo Monetario Internacional de mayo 31, como el reciente informe de inflación de Banco República, señalan una serie de riesgos globales que tiene la economía colombiana. Y dentro de esos riesgos globales, vale la pena señalar que hay dos que quiero que se destacan. Incluso lo señala también el informe del doctor Echavarría en el pasado informe sobre inflación, que es la posibilidad de que en Estados Unidos se siga elevando la tasa de la Reserva Federal y haya una reforma a los tributos corporativos que rebajarían. Ustedes lo saben muy bien que la tarifa de renta corporativa en los Estados Unidos, el tax va del 35 al 15, rebajaría todo el tax corporativo al 15 y eso podría producir una estampida de dólares. Y esos riesgos los advierte el Fondo Monetario. Al país eso no se le ha contado, pero ustedes pueden ir a revisar el informe del Grupo 4 de Consulta del Fondo Monetario de mayo 31 sobre Colombia y ahí están esos riesgos globales. También lo menciona el doctor Echavarría en su último informe sobre inflación, pero dice, eso no va a suceder porque Donald Trump no tiene condiciones políticas para hacerlo. Quiera Dios que así sea. ¿Qué quiero proponer? Yo propongo un cambio total en la concepción de la economía en Colombia. Yo creo que el país tiene ante todo un problema de demanda en la economía. Aquí en Colombia hay un problema de demanda que hay que resolver. Incluso la última encuesta de ANIF de Pymes
señalan la mayoría de los empresarios que el 24% de ellos, algo que nunca se registraba, que el problema del país es una falta de demanda. ¿Y cómo se resuelve el problema de demanda en una economía? El problema de demanda en una economía se resuelve de la siguiente manera: metiéndole plata en el bolsillo a la gente. Si usted hace un ajuste económico ante la crisis, con una reforma tributaria que en los próximos 6 años va a capturar 92 billones de pesos más de impuestos indirectos, con bajos salarios y con alta tasa de interés, usted tiene ninguna posibilidad de reactivar la demanda económica. El país no, aquí el doctor Santiago, con el que yo debato con frecuencia, insiste mucho en el tema de la productividad y en el tema de la informalidad. Pero es que aquí hay un hecho que es de fondo. Las soluciones de oferta ya las hemos intentado. Aquí hay que resolver soluciones de demanda. Hay que ir a la ecuación del ingreso nacional bruto: salarios o ingreso social más rentas del capital, más ganancias de empresas no financieras, más impuestos indirectos, e intervenir sobre la operación, sobre esa ecuación del ingreso nacional. No es posible, y lo digo aquí con toda tranquilidad, reactivar la economía colombiana si no damos los mecanismos necesarios para que crezca la demanda. El problema de la economía colombiana es un problema de demanda, de constreñimiento de la demanda. Y en ese sentido, no le sirve a la economía colombiana la teoría de las locomotoras, de los sectores líderes. Entonces el país es buscando a toda hora cuál va a ser el sector líder. Ya vamos en turismo. No, la economía colombiana requiere que haya un desarrollo armónico, articulado de los sectores, un desarrollo que no excluya a ningún sector, pero que sea incluso preferente por aquellos sectores que tienen capacidad de arrastre en empleo, que tengan capacidad de arrastre en producción, como es el sector de la agricultura y el sector de la industria. El país no puede salir adelante si no hace una operación de apoyo y de respaldo a estos sectores, pero sobre la base de aumentar la demanda. Y aumentar la demanda significa aumentar el ingreso. Para eso, y con esto termino, es necesario, por supuesto, recurrir en consonancia con lo anterior a instrumentos de política tributaria. El país requiere en política fiscal una reforma progresiva. El país no puede seguir haciendo reformas regresivas. El país no puede seguir consintiendo que haya patrimonios en el exterior sin contribuir al desarrollo nacional, individuales. El país no puede seguir siendo el 8º país más desigual del mundo. Y después de la última reforma tributaria, me temo, doctor Villar, que si trajimos medalla olímpica de las últimas Olimpiadas de desigualdad, en la próxima vamos a pelear podio con esa reforma tributaria. De tal forma que Colombia tiene que tener una visión totalmente diferente de este asunto. No es posible sacar adelante, amigos empresarios, la economía nacional si no le damos ingreso a la base social. Permítame terminar con este dato. Cuando uno en la ecuación del ingreso nacional bruto repasa los datos de la OCDE, encuentra lo siguiente: el ingreso social en Japón es del 66%, en África es del 37%, y cuando uno mira las cuentas integradas nacionales en Colombia es del 33%, es decir, estamos por debajo de África. Y cuando usted coge la base de datos de Piketty sobre el labor share, la participación de los salarios en la economía, encuentra que aunque suman los salarios de empleadores, el punto es 0,41, igual que Sudán e igual que Kenia. No sé si lo que nosotros queramos sea un país así o un país diferente. Seguramente lo que yo voy a decir hoy pues podrá quedar en el aire y será muy contradictorio, pero cumplo con el deber de decir ante este escenario que se me ha dado la oportunidad de hablar, de decirles: si no cambiamos la visión de la economía, Colombia seguirá en una situación de estancamiento y de altísima vulnerabilidad. Saquemos adelante 47 millones de colombianos para que esta economía pueda crecer. Mil gracias, doctor Villar. Muchas gracias, doctor Aurelio. Le voy a dar la palabra al doctor Roberto Junguito, no necesita presentación. Muchas gracias. Primero que todo, un agradecimiento a Confecámaras, a su junta directiva, a Julián Domínguez por habernos traído a discutir sobre la economía hoy.
el tema que nos ha puesto es cuál sería la hoja de ruta para el crecimiento sostenible en Colombia. Yo voy a mantener mis argumentos dentro de ese objetivo y a la luz de los comentarios que han hecho mis antecesores. Lo primero que uno tiene que decir es, la economía no está estancada. Como dice la canción de hoy en día, está creciendo despacito. Pero la realidad es que el objetivo para crecimiento sostenible del futuro, y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho acá, para acelerar el crecimiento por encima de un 3,5%. Se estaba hablando del informe del Fondo Monetario Internacional y el fondo dice, si no cambiamos las políticas, si no hacemos las reformas de fondo, a lo máximo que podríamos aspirar es a crecer un 3,5%. De ahí, digamos, el tema planteado por Leonardo Villar de cuáles son las fuentes de crecimiento para poder llegar más allá que eso. Viene el lado de la hoja de ruta en lo que hace a la política monetaria y a la inflación. Y esto es una visión conservadora. Lo primero que tenemos que defender es mantener, y lo dijo hoy el chileno, el Banco Central Independiente. Mantener al Banco de la República como Banco Central Independiente, y esto ante el debate político que se viene al futuro. Lo segundo es que con un Banco de la República independiente, también su junta directiva va a tener que tener como su mandato principal el mantener el control de la inflación. Ya lo señaló Leonardo Villar, en un momento dado llegamos a tener inflaciones de cerca del 9%, estamos ya cerca de la meta, y lo que tenemos que tener muchísimo cuidado, y esto con respecto al comentario que se acaba de hacer sobre crecer la demanda y estimular la economía a través de la emisión, tenemos que ser muy cuidadosos y ya sabemos que a corto plazo ya no queda mucho campo para bajar las tasas de interés. Ahora, entro a otro tema también tratado por todos acá. ¿Qué podemos decir en el campo tributario y en el campo del gasto público hacia el futuro? Yo creo que se ha hecho muy bien en términos de haber logrado la reforma tributaria, y yo creo que hacia el futuro puede llegar a ser necesario aumentar los ingresos fiscales. Eso lo quiero dejar en el trasfondo como claro. Pero la hoja de ruta va a tener que estar guiada más bien hacia el control del gasto público. Acá con Leonardo Villar estamos en lo que se llama la Comisión del Gasto Público, viendo en qué medida podemos hacer el gasto público mucho más eficiente. Entre otras, el tema de corrupción hoy es cómo se gastan recursos del Estado de la manera más perversa posible. Pero estamos mirando cómo hacer el gasto público más eficiente y cómo, digamos, priorizar el gasto público para estimular, digamos, la inversión pública y no solamente los gastos de funcionamiento y la provisión de bienes públicos como la educación y la salud. La ruta hacia el futuro en términos de la inversión pública, privada, extranjera. Aquí no se ha hablado, pero me imagino ahora el exministro Henao lo va a hacer. Tal vez la política más importante contracíclica que ha adoptado el gobierno es el de las 4G, la inversión en infraestructura vial de cuarta generación. Y se ha hecho progreso en términos, digamos, de los primeros proyectos, de los primeros 9 proyectos han estado financiados, pero ahora se ha visto estancado. Y se ha visto estancado, por un lado, por un tema de los que tuvimos en la sesión anterior, por los factores de corrupción de Odebrecht y el temor y el cierre de fuentes de financiamiento, tanto locales como internacionales, mientras esto no se cure. Pero lo otro, y el otro obstáculo que tenemos que pasar para que estos proyectos de infraestructura vial realmente se desarrollen más rápidamente, tiene que ver con un tema también comentado por Leonardo Villar, y es el tema de las comunidades y los controles. Yo creo que si hay un proyecto de ley, entre otras en este momento, que está gestando la Presidencia de la República sobre el manejo de las comunidades, pero si logramos, digamos, enfrentar el tema de la corrupción en el uso de los servicios públicos, si
si por el otro lado somos capaces de hacer una legislación mucho más efectiva sobre el tema de las comunidades, las 4G van a tener un impacto muchísimo más grande en el crecimiento hacia el futuro. Y yo creo que este es, digamos, la hoja de ruta que debemos seguir en ese campo. Hay un campo que le fascina aquí a mi colega Cecilia, fuimos compañeros de curso, competíamos y me ganaba en el curso. Pero él es mayor que yo. Hoy en día, entonces éramos iguales. Me sapeó porque estaba de novia con el profesor con quien me casé. Pero en términos digamos, de la agricultura y el proceso de paz, lo otro que tenemos que concretar es cómo de verdad la paz se va a traducir en unos dividendos concretos en términos de mayor crecimiento de la economía. Y se están haciendo las cosas. El punto cuarto de la agenda es el desarrollo rural integral. El punto sexto de la agenda es cómo eliminar, digamos, los cultivos ilícitos. Pero en lo que sí tenemos que tener supremo cuidado, ahora que están saliendo toda esta legislación y todo este fast track y todas estas leyes por la vía rápida, es en el tema de tierras. Y yo creo que en esto Gabriel Jaramillo hoy nos mostró un ejemplo de lo que se puede hacer si uno no tuviera, si los inversionistas privados no hubieran temor y tuvieran fácil acceso a las tierras. Acá lo que yo digo y lo que yo pienso es que cualquiera que sean las reformas, es muy bueno, digamos, darle tierra a los que no tienen o que la necesitan. Es supremamente importante verdaderamente hacer efectivo la sustitución de cultivos ilícitos, pero por sobre todo, las reformas que salgan al régimen de las tierras tienen que ser amigables y coherentes con el desarrollo agroindustrial del sector privado. Y si tenemos que echar para atrás algunas leyes, las echamos para atrás, pero esto yo digo que es fundamental. En la hoja de ruta está el entorno político. La semana pasada tuve oportunidad de estar en uno de estos foros gremiales coordinando el panel de 5 de los 20 precandidatos. Dice 30. Pero el tema más importante, digamos, es que este proceso, digamos, preelectoral, este proceso electoral tiene que llevar, digamos, a una discusión civilizada y ordenada con argumentos de fondo sobre los temas que necesita la economía. Y yo espero, y en esto sería la hoja de ruta, que uno debe votar por aquellos candidatos o precandidatos que consideren que es importante la economía de mercado, que es importante el rol del sector privado y que el crecimiento de la economía por debajo tiene que tener, digamos, al sector privado como motor. Eso sí, con justicia social y con la provisión de bienes públicos que se necesitan para mejorar la distribución del ingreso. Esto me lleva ya a hacer un último comentario sobre, digamos, las reformas pendientes. La realidad, tal como lo pone el Fondo Monetario Internacional, ahora que se citaba su documento, es que necesitamos reformas estructurales que permitan aumentar la productividad y nos permitan crecer más del 3,5%. Y estas reformas estructurales van por una buena política monetaria, un buen banco central independiente, por una eficiencia en el uso de los recursos públicos, por un régimen cambiario flexible, mantenerlo como lo hemos tenido, va por la vía de hacer efectiva esta estrategia de infraestructura vial de cuarta generación y va por la vía de que los costos y dividendos de la paz sí efectivamente permitan una mayor inversión en el campo y un mayor crecimiento de la agricultura. Creo que también tenemos que hacer esfuerzos en la apertura comercial. A muchos no les gusta, pero profundizar la apertura comercial de la economía y no dejarse a las presiones de un sector que quiere que no les importen, etcétera. Tenemos que guiar la economía hacia las exportaciones y al exterior. Con esto yo creo que tenemos una hoja de ruta para lograr efectivamente el crecimiento sostenible de Colombia. Mil gracias. Muchas
Muchas gracias, Roberto. Terminamos entonces con el doctor Luis Felipe Navas, exministro de Vivienda. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un saludo pues al doctor Villar, y me identifico mucho con lo que dice Roberto. Yo creo que en este momento el país está bajo el poder de la incertidumbre económica, el poder de la incertidumbre en la implementación de los acuerdos de paz y el poder de la incertidumbre política. Y ahorita que estaba hablando Falal de Cine Colombia, yo creo que pues, la vida es una permanente exposición a la incertidumbre, pero donde muchos ven problemas y se pueden paralizar con esos problemas, otros ven soluciones para que el país pueda seguir avanzando. Lo importante es tener un buen director que pueda poder guiar esos problemas y la solución de esos problemas. Cuando uno mira el contexto de Villar y empieza a analizar todo el análisis de Fedesarrollo, pues sí, Colombia está experimentando desde el año 2014 una fuerte desaceleración económica. Existen factores externos muy importantes, sin lugar a dudas lo del precio del petróleo. Desde el 2013, más de 20.000 millones de dólares no están entrando a la economía por el petróleo. Pero también existen factores internos como el fenómeno del Niño, pero otros factores que hay que revisar el manejo, como el paro de transportadores, lo que pasó con el paro de Buenaventura, y como dice el doctor Roberto Junguito, qué está pasando con la protesta social y qué incentivos negativos está generando la protesta social frente al desarrollo minero energético, frente a la inversión de ciertos sectores, donde se necesita una mayor verticalidad y mano dura para poder generar la seguridad jurídica en estos sectores y aumentar la inversión. Medidas como la reforma tributaria no han tenido el efecto suficiente sobre el crecimiento económico, pero no todo es malo. Si uno mira cómo está la economía en el contexto internacional, Colombia está creciendo por encima de lo que está creciendo la Alianza del Pacífico, por encima de lo que está creciendo América Latina y por encima de lo que está creciendo el promedio de la OCDE. ¿Qué significa esto? Que todavía tenemos un crecimiento, como dice el doctor Roberto, despacito, pero hay que asumir los retos para mirar cómo poder avanzar en tener una economía mucho más sostenible, que es el objeto de este panel. Cómo lograr que la confianza y el consumo se vuelvan a revitalizar. Y lo decía el doctor Roberto, si uno mira qué ha pasado con la dinámica de los diferentes sectores, como ha sido actividades inmobiliarias, el sector de agricultura, y lo compara con todos los sectores de crecimiento del país, el sector, doctora María Lorena, que más ha crecido del año 2010 al año 2016 ha sido el sector de la construcción. Ha crecido 2 puntos del Producto Interno Bruto. O sea, este sector sí encontró a través de diferentes herramientas, como fue la política de vivienda a través de Mi Casa Ya y el subsidio a la tasa de interés, unas herramientas donde los incentivos llegaran rápidamente al corriente sanguíneo de la economía, donde un sector pasó de generar 840.000 empleos a generar 1,5 millones de empleos, donde el liderazgo del ex vicepresidente de la República permitió que se generaran inversiones por más de 40 billones de pesos en las asociaciones público-privadas para el desarrollo de las vías del país, donde se generaron inversiones en la modernización de más de 50 aeropuertos, donde se generaron inversiones e incentivos para poder desarrollar puertos a nivel nacional. O sea, cuando se desarrolla una adecuada focalización, cuando se genera microgerencia para poder solventar el gran problema del Estado, que es luchar contra el Estado mismo, y es poder luchar y poder sacar adelante los trámites ambientales, poder sacar adelante y hacerle microgerencia a las consultas previas, poder desarrollar una adecuada gestión de predios, poder tomar herramientas para luchar la corrupción. Eso tiene, doctor Villar, un impacto directo en la economía, y eso fue lo que generó el sector de la construcción. ¿Cuáles son las expectativas de corto plazo? Creemos que el 2018, y eso esperamos, sea un año donde mejore un poco más la economía, porque es el tercer año, y acá que están los gobernadores Dumeck y Verano,
Es el tercer año de sus administraciones y hay que generar que a través de ellos se genere una gran inversión de la eficiencia que ustedes van a hacer en vías terciarias, de la eficiencia que ustedes van a hacer en el desarrollo de infraestructura de acueductos, en la inversión que hagan en colegios. En ustedes recae mucho el crecimiento económico que vamos a tener en el país. Como dice el doctor Junguito, esperamos que los acuerdos de paz empiecen a generar una reingeniería territorial, que esos planes de desarrollo territorial que quiere desarrollar el gobierno efectivamente se traduzcan en mayor inversión, en una mayor productividad en el campo y en un mayor desarrollo del turismo. Y que ese gasto de funcionamiento que hoy es inflexible se convierta en una inversión inteligente, menor gasto en funcionamiento y mayor inversión en elementos productivos que permitan generar el empleo en las regiones. ¿Cuál es el mayor reto? Y lo acabamos de ver en el panel anterior, pues luchar contra la corrupción. Ese debe ser el mayor reto que debe tener este país. Como lo dice un estudio de desarrollo, tenemos una debilidad institucional del Estado, donde se combinan dos factores supremamente graves. Un Estado que es un Estado dispar, a veces un Estado ausente en las regiones y a veces un Estado que con instituciones débiles hacemos que no se pueda lograr el imperio de la ley. Necesitamos autoridades que pongan el imperio de la ley, que efectivamente no flexibilicen frente a poderes locales para poder tener una gobernabilidad. No se pueden seguir generando problemas en las regiones de inversión. Es supremamente grave que no se pueda desarrollar la vía Cesar-La Guajira por una consulta previa y un peaje. Es supremamente grave que se pueda generar un irrespeto a la propiedad privada. Se tiene que incentivar la propiedad privada y ese debe ser el objeto en la lucha contra la corrupción a través de instituciones fuertes. Creo que es fundamental que los empresarios empiecen a tener herramientas para que vean posibilidad de competir. Es que uno de los temas más graves de la gobernabilidad, y lo dice el barómetro de competitividad global, es que el 91% de los empresarios percibe que se ofrecen sobornos en el entorno de los negocios. Y no hemos mejorado en la percepción de los empresarios en sus respectivos sectores. El 53.4% percibe que en sus sectores personas del mismo sector están pagando recursos para que se les adjudiquen los contratos. Hay que seguir apostándole a la competitividad, como lo decía el doctor Junguito, pero apostarle con una apuesta inteligente. Nosotros no somos competitivos a nivel internacional en materia tributaria. Tenemos una carga tributaria, según el Doing Business del Banco Mundial, según el estudio que salió en el 2016, de una carga tributaria de casi 69.8%. Por esa razón, si queremos ser competitivos, tenemos que bajar esa carga tributaria para los empresarios para poder generar empleo, ya que no somos un país petrolero. ¿Cómo? Por lo menos estando a niveles de Perú, que tiene una carga del 35%, Chile 30%, o por lo menos de la OCDE del 40%. Esa es la única forma de generar empleos de calidad. Por último, yo creo que los tres retos son eliminar inseguridad jurídica. Tenemos que darle la posibilidad de que los empresarios puedan invertir a 20, 30 años. Segundo, aumentar competitividad con impuestos inteligentes y seguir apostándole a las vías de cuarta generación. Y por último, una adecuada focalización del gasto público. No podemos gastarnos el 75%, por ejemplo, del gasto pensional en el 40% de los más ricos. Y no podemos gastarnos los impuestos de todos en 650.000 colados del Sisbén. Sí tienen que haber incentivos, como dice Cecilia, para generar mayor equidad, pero esos incentivos tienen que ser en promoción social, educación, tecnología, ciencias. Hacia allá tiene que estar la inversión. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que ya quedan muchas coincidencias y algunas diferencias, sí. Pero el tiempo no nos permite seguir el debate. Sobre todo hay una diferencia, en la diferencia de las velocidades, que vienen desde la ley de la relatividad, doctor Junguito. Acuérdense que desde que Einstein se inventó la ley de la relatividad, la velocidad depende de la velocidad que tenga el actor que le esté mirando, ¿no? De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos.